y artesanos de pueblos originarios de la Ciudad de México. Vamos a dar a continuación paso a nuestra segunda mesa del día de hoy. La mesa se denomina Políticas Públicas y bueno, vamos a contar en la mesa con la antropóloga Marta Turok Wallace, quien es coordinadora de investigación de la Escuela de Artesanía de Lima. También estará la artesana Liliana Beatriz Ruiz y tenemos más a la izquierda a nuestro promotor cultural Juan Jiménez Izquierdo, y esperamos también a la contadora Prudencia Félix. Esperamos que ya no tarde, sabemos que está un poco complicado la situación del estacionamiento, entonces bueno, vamos a dar paso a la mesa y esperemos que pueda acompañarnos para que se integre a la misma. Voy a empezar leyendo la semblanza de la antropóloga Marta Turok Wallace. Marta Turok Wallace es antropóloga mexicana con estudios de licenciatura y maestría en las universidades de Tufts, Harvard, UNAM y Universidad de California en Berkeley. Realizó investigaciones académicas en Chiapas, trabajó en varias instituciones federales como el INI, CONASUPO, COPAMAR, Culturas Populares y CONACT. Con la Asociación Mexicana de Arte y Cultura Popular AC, AMACUP, realizó programas de rescate y desarrollo artesanal integral en textiles, fibras, plata mexicana, entre otros. Actualmente es coordinadora de investigación en la Escuela de Artesanías de Lima y coordinadora del Centro de Estudios de Arte Popular de Lechuga en el Museo Franz Mayer. Es autora y coautora de un centenar de libros y artículos sobre diversas temáticas de arte y cultura popular. Bienvenida, Marta. Estamos principal esta mesa con tu ponencia y adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quiero enfocarme hoy a uno de los aspectos que surge en las discusiones, en las presentaciones, en las preguntas, en las respuestas, y que tiene que ver con una preocupación que nos va llevando, nos enfoca posiblemente, es la propuesta, hacia la acreditación y certificación para artesanos. Hay una demanda. Esta demanda nos dice que surge de los artesanos que demandan reconocimientos válidos para diversos objetivos. Es decir, queremos que se nos reconozca. Hace rato se mencionaron varios. Sin embargo, en nuestra opinión, el uso indiscriminado del término certificación conlleva a confusiones que minimizan su importancia y su rango. Todos queremos certificar algo, todos certificamos. ¿Y qué es lo que certificamos? Y de eso trata esta presentación. Entonces, es necesario delimitar los objetivos y las formas más adecuadas y hacer un repaso. La UNESCO dice que las personas desean que los conocimientos, habilidades y competencias adquiridas en el curso de sus experiencias de vida sean hechos visibles, evaluados y reconocidos en diversos contextos. Entonces, tenemos un marco jurídico avalado por la UNESCO que es muy amplio, es abierto y que de alguna manera nos sirve para justificar esta parte que dice adquiridas en el curso de sus experiencias de vida sean hechos visibles, evaluados y reconocidos. Creo que ese es uno de los aspectos que tenemos en los que nos tenemos que enfocar. ¿Quién es artesano? O sea, sabemos que bajo el nombre de artesano hay muchísimas realidades. Entonces, lo primero también que tenemos que hacer es ir desmenuzando cuáles son estas realidades bajo lo cual se cobija el término artesano, y no me meto mucho aquí en la definición de artesano desde la perspectiva de Victoriano Bello, de que tiene que ver con el proceso de organización productiva, que sería una forma de profundizar más en la definición. Entonces, de lo que se habla mucho, de lo que tenemos muy visible, de que la política pública desde hace 40, 50 años es bastante clara, es esta la primera arriba a la izquierda, el artesano por tradición, que puede ser indígena, puede ser mestizo,
es altamente especializado, hay técnicas milenarias y centenarias, y por ejemplo esto vendría a responder a la pregunta del vidrio cuándo se volvió tradición. Se volvió tradición por varias razones. Uno, porque era la única forma en que se producía el vidrio, y los hornos, toda la tecnología vino de Europa, se arraigó y aquí tomó carta en naturalización. Entonces estas tradiciones, tanto en el ámbito indígena, que pueden ser milenarias, o en los ámbitos mestizos, rurales y más que nada urbanos, las consideramos centenarias. Lo que estamos viendo, lo que estoy viendo yo en encuentros, en varios contextos nuevos, es el artesano por vocación. Y de pronto, varios jóvenes estudian telar de cintura. Hay una tradición del telar de cintura que en nuestro medio se acostumbra que es mujer, y estos jóvenes varones dicen: yo quiero aprender y quiero trabajar y me encanta el telar de cintura, y están entrando en un sector que antes estaba reservado y lo hacen por vocación. Entonces es una categoría más o menos nueva, creo yo. Luego tenemos a los artesanos por formación, y los espacios de formación son mínimos en nuestro país. El espacio más antiguo en el siglo XX es la Escuela de Artesanías, está aquí nuestra directora, que se funda en 1959 con un objetivo muy particular y muy específico. Es fundado por arquitectos, tiene que ver con el surgimiento de la arquitectura social vinculado a una serie de oficios con el diseño. La escuela se llamaba Escuela de Diseño y Artesanías. Dicen entre ellos que los de la Escuela de Diseño llegaban en carro y los de la Escuela de Artesanías llegaban a patín o en el autobús del tren que costaba 30 centavos. Es decir, ya había un asunto de clase, ya había un asunto de expectativas diferenciadas dentro de la misma escuela, acabaron separándose. Y muchos cursos libres, cursos por todos, muchos lados, y también lo que es la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo. Existe el CECATI, los Centros de Capacitación Técnico-Industrial, y los Institutos de Capacitación para el Trabajo, que devienen, ahorita veremos cuál fue su origen. Tenemos abajo a la izquierda el artesano urbano, que surge en los 1970. Si el término es el adecuado o no, sí nos permite visualizar y caracterizar a un artesano que se enfoca hacia el autoempleo, una forma de vida, está vinculada a una filosofía, tiene temáticas prehispánicas, de la contracultura, sí, están bastante enfocado, es un grupo enfocable. Si el nombre no nos gusta, bueno, discutamos el nombre, ¿verdad? Pongámosle un nombre, o alguien dijo, creo que Germán dijo: ¿y por qué tenemos que ponerle nombre y apellido? Bueno, pues todo esto puede estar sujeto a discusión. Tenemos la manualidad, que ya lo presentó la ingeniero Carmen Martínez, que es la cuestión de los prefabricados, y que es muy clara la contraposición con el artesano por tradición, pero se va desdibujando con otras categorías. Y tenemos en este siglo el surgimiento de lo que están llamando la economía creativa. Y en esta economía creativa hay relativamente bajos costos de producción, y la palabra mágica es diseño, es un alto contenido de diseño. Entonces es una manualidad con diseño, es un producto que gusta a un sector de la población, tiene su consumo, tiene sus bazares. Los compañeros artesanos nos hablaban de que participan en este tipo de bazares, y aquí la clave es que uno se está enfocando hacia un público mucho más joven, con
otras expectativas, a veces el uso del kitsch como elementos, ¿no? Que la Virgen de Guadalupe, que son con rasgos humanoides, que Frida Kahlo plasmaba en mil cosas, pueden haber elementos hechos a mano, conjugados con otro tipo de elementos. Entonces esto a grandes rasgos es como yo veo el panorama, y todos están pidiendo ser reconocidos y avalados de alguna manera para acceder a diferentes tipos de relacionados. Si hacemos una rápida revisión histórica, que Amparo ya hizo una muy buena, no me quiero no quiero dedicarle mucho tiempo a esto, pero tiene que ver con la argumentación de la certificación. Por un lado está el aprendizaje por transmisión familiar, una tradición comunitaria, son espacios de formación que en el sistema educativo nacional y el internacional le llaman no formal. Es decir, no vas a la escuela, no recibes grados y una serie de reconocimientos de la formalidad. Pero ¿qué es lo que sucede a través del tiempo? En la época prehispánica, particularmente entre los mexicas, surge el calmecac, que era para los hijos de nobles, el tepochcali, que era para los que se iban a formar como guerreros, y para las mujeres el huicoya, que era donde ellas aprendían las artes de la música y la danza. Entonces sí había una forma de transmisión formal. Cuando llegan los españoles, evidentemente se trastoca, ellos traen una organización de gremios y talleres donde existe algo que muchos de nosotros conocemos, es el aprendiz que entra a aprender de manera gratuita, a cambio de que le dieran hospedaje y alimentación. Luego puede, a partir de un nivel de conocimiento, presentar exámenes para ser oficial y en lo más alto puede llegar a ser maestro. Bueno, se sabe leyendo ya muchos de los estudios históricos que estaba limitado ser maestro a que fueras español y posteriormente criollo, a que tuvieras capital, no era nada más porque fueras buenísimo, no era una cuestión de tu habilidad y tu capacidad, sino que entraban en juego una serie de factores sociales y políticos. La gran mayoría o la inmensa mayoría de las técnicas coloniales que subsisten y que ya se perdieron vienen de esta tradición europea. Esto no tiene que ver con estas tradiciones indígenas donde todo continúa. Había exámenes, había ordenanzas, es decir, uno acreditaba en función de que uno se ponía en manos de un panel de expertos. Y lo que quedó de estos gremios y talleres hacia el siglo XIX y hasta el 1930, muchos de ellos se convierten en escuelas de artes y oficios, que es importante rescatar esta historia. Mucha gente dice hay que regresar a las escuelas de artes y oficios como una alternativa. Tuvieron su razón de ser, tuvieron su desarrollo y murieron porque, y también los talleres escuelas hasta 1960, murieron porque ya no le interesó al sistema. El sistema se fue por lo técnico industrial, por el conocimiento científico y no por el conocimiento del arte y el oficio. Entonces, si esto fuera una opción, una alternativa, quizás, además de analizar su realidad, se tendría que ajustar y adaptar a la del siglo XXI. Entonces, hay un enunciado que el Estado debe garantizar educación y reconocer derechos culturales. Pero para los artesanos, ¿qué tipo de reconocimientos existen? ¿Existe un sistema educativo formal e informal adecuado a sus aspiraciones y realidad? Los reconocimientos son muy ambiguos porque hay un manejo discrecional y hay una confusión entre estos reconocimientos y la obtención de apoyos o la búsqueda de apoyos. Entonces, veamos rápidamente lo que nos dice los modelos de valoración que existen. El reconocimiento.
El reconocimiento no tiene validez oficial, puede ser una credencial para vender, puede ser un diploma de participación, puede, aquí había yo anotado otras cositas que han ido saliendo, puede ser una marca o un distintivo. Mi marca registrada es un reconocimiento, tiene sus reglas, yo cumplo con las reglas y me reconoce, pero eso no me está certificando, simplemente está diciendo, Germán tiene una marca que se llama Cuatro Manos con Alma. De ahí pasamos al siguiente nivel, que es la acreditación. Ese es el inicio de un ciclo. Ahí hay una evaluación con fines sociales, se establecen parámetros de calificación, es el inicio de un ciclo, y iniciar parámetros de calificación implica conocer las reglas, estar de acuerdo con ellas, pero yo creo que lo más importante con respecto al trabajo artesanal, formar parte del ciclo que crea estas reglas. Si no somos nosotros los expertos, los únicos, podemos formar parte de grupos y de equipos. Y la certificación finalmente es un proceso donde la autoridad legalmente facultada evalúa y acredita, emite un documento oficial, y en México, en este momento, es la Secretaría de Educación. No hay más. Entonces, si empezamos a usar la palabra certificar para todos los niveles, desde el reconocimiento hasta el certificado, pues en mi humilde opinión no estamos aclarando ni contribuyendo a aquello que ya comentaron los compañeros, que se verifique que lo hacemos, y creo que en el fondo es esto. Entonces, bueno, rápidamente, hay muchas formas de capacitación, se dan reconocimientos, diplomas, hay credenciales, diplomas, premios, medallas, publicaciones, que son como reconocimientos morales, y luego ya tendríamos, entrando al académico oficial, podemos obtener un diploma, una constancia, un certificado o una cédula profesional. ¿Cuál es nuestra propuesta? Bueno, crear un modelo innovador que sea amplio, que no parta necesariamente de grados académicos, que además no tenga un costo, porque hay algo que se llama conocer, y lo que hace conocer es que te cobra cada uno de los eslabones, porque se supone que tú vas a realizar una actividad especializada dentro de toda una cadena productiva. Entonces, por cada eslabón tú pagas y tú tienes un diploma y tú llegas a la empresa en Dolores Hidalgo que te va a contratar para amasar barro o te va a contratar para dibujar. Y ese no es el caso de la mayoría de los aquí presentes, que tienen una vinculación, una relación estrecha con todos los procesos. Entonces, con este modelo, que es el que hemos estado proponiendo, tenemos la posibilidad de que esto sea avalado por la Secretaría de Educación Pública. Se vinculan otras alternativas de acreditación, puede ser a través de la Dirección General de Centros de Formación del Trabajo, puede ser a través de los ICATs, que son órganos desconcentrados que forman parte de la misma dirección. Y se establecen mecanismos de coordinación y vinculación con instituciones públicas y privadas para desconcentrar la certificación. Si la Escuela de Exámenes es la única que puede certificar, ya tenemos un cuello de botella. Porque una cosa es generar la propuesta, consensuar la propuesta, y otra cosa es operar. Y bueno, primero la tenemos que generar, ¿verdad? Antes de pasar al segundo paso. Entonces, ¿cuáles son los niveles que pensamos a los que se pueden aspirar por los conocimientos que se tienen, que se han adquirido a través de la vida? Bueno, uno es un reconocimiento general, nos vamos de abajo para arriba, de un proceso de aprendizaje y desarrollo del arte y el oficio, porque puede venir de una herencia patrimonial o porque puede venir por aprendizaje y vocación. Luego podemos tener algo que sea un reconocimiento por rama artesanal, que es muy usado y muy acostumbrado en México. ¿Cuál es el reto con el artesano de origen urbano que hemos encontrado? Que se dedican a más de una cosa, que tienen una capacidad y una habilidad de dominar diferentes materiales y procesos,
y no necesariamente la alta especialización que tiene el artesano indígena o el de tradición, y esto hay que reconocerlo de alguna manera. Luego tenemos a los que tienen un reconocimiento de un dominio superior de su oficio, los de la producción ritual, el bien hacer. Simplemente hay un reconocimiento social. La pregunta es si esto se puede medir y si se puede cuantificar. Y finalmente tenemos la necesidad de acreditar los que tienen la vocación de enseñar. Yo les puedo nombrar varios artesanos tradicionales que son artista, creador, innovador, pero no le piden que enseñe, porque no le nace, porque su ego es tan grande como su no necesidad de transmitir, y el ego se atraviesa y no son buenos maestros. No los hace malos artesanos, simplemente no es parte de su vocación. Entonces, a los que sí tienen la vocación, cuanti más encontrar una forma de reconocer y trabajar con ellos en elementos de metodologías pedagógicas, porque lo han pedido, han dicho, bueno, yo lo aprendí, como lo aprendí lo transmito, pero yo no sé si lo estoy haciendo correctamente. Entonces, yo no quiero con esto decir que no hay lugar para reforzar con lo teórico y lo metodológico el quehacer que se aprendió en el curso de la vida. Pero primero reconozcamos lo que se aprendió en el curso de la vida y de ahí ofrezcamos una serie de alternativas para otro tipo de conocimientos que pueden enriquecer a la persona, y que cada uno de estos conocimientos adicionales también tengan una validez y un reconocimiento de tal manera que uno pueda ir de alguna manera teniendo más reconocimiento oficial. Gracias. Liliana Beatriz Ruiz Salazar, nacida en la Ciudad de México y heredera de dos culturas más, la materna neolonesa y la paterna michoacana, y es licenciada en Diseño y Mercadotecnia de Modas por el Centro de Estudios Superiores de Diseño de Monterrey, ganadora del primer lugar en el concurso Las Artesanas en la Actualidad, en la rama artesanal Desarrollo del Objeto Artesanal en el 2013, organizado por la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades. Buenas tardes a todos. Según el diccionario de la Real Academia Española, las definiciones son las siguientes: acreditación, acción y efecto de acreditar, y documento que acredita la condición de una persona y su facultad para desempeñar determinada actividad o cargo. Acreditar, hacer digno de crédito algo, probar su certeza o realidad. Afamar, dar crédito o reputación, dar seguridad de que alguien o algo es lo que representa o parece, dar testimonio en un documento fehaciente de que alguien lleva facultades para desempeñar comisión o encargo diplomático, comercial, etc. Y lograr fama o reputación. Reconocimiento, acción y efecto de reconocer y también la gratitud. Reconocer, examinar con cuidado algo o alguien para enterarse de su identidad, naturaleza y circunstancias. Dicho de una persona, admitir y manifestar que es cierto lo que otra dice o que está de acuerdo con ello. O mostrarse agradecida a otra por haber recibido un beneficio suyo, considerar, advertir o contemplar. Dar por suya, confesar que es legítima una obligación en que suene su nombre, como una firma, un conocimiento, un pagaré, etc. Distinguir de las demás personas a una por sus rasgos propios, como la voz, fisonomía, movimientos, etc. Conceder a alguien que la conveniente solemnidad, la cualidad y relación de parentesco que tiene con el que ejecuta este reconocimiento y los derechos que son consiguientes. Y gratitud, que es un sentimiento que nos obliga a estimar el beneficio o favor que nos han hecho o nos han querido hacer y a corresponder de él de alguna manera.
empiezo con el reconocimiento en agradecer la oportunidad de participar en este espacio y también a todas las personas involucradas en la realización de este evento, en especial a Rocío Becerra y a Liliana Ayala por haber tomado en cuenta mi propuesta. Y de la misma manera, el compartir con ustedes mi punto de vista en la importancia de tener acreditaciones a través de documentos que validen la actividad artesanal que realizo y que promueven que sea reconocida como creadora de artesanía urbana. Sin embargo, al formar parte de este núcleo de la sociedad como es la familia, y las familias en grupos de personas, y estas en una sociedad, la acreditación y reconocimiento se extienden y se engrandecen al vincularnos los unos con los otros. La acreditación y reconocimiento de uno es la acreditación y reconocimiento de todos, y la acreditación de todos es el reconocimiento y acreditación de uno. Nací y crecí en la Ciudad de México. Tengo la formación de una capitalina. Esta formación es multidisciplinaria, es dinámica, es flexible. Esta cultura es una mezcla de tradición y contemporaneidad, de historia y de tecnología, de fusión de pueblos originarios, de migrantes nacionales e internacionales. Y dentro de esta fusión tengo la herencia directa de dos pueblos, la Villa de Santiago de Nuevo León y la de Arcandeo, Michoacán. La visión, la tradición, las costumbres, las creencias y el estilo de vida de cada una de ellas se hicieron una sola. ¿Cómo separar este sincretismo? No se puede porque sería negar mi existencia. ¿Cuántos de ustedes nacidos en esta ciudad tienen padres de origen de otros estados e incluso de otros países? ¿Y abuelos o hijos o cónyuges? ¿Hermanos, sobrinos, tíos, primos, nietos? Es la propia historia familiar que se va heredando toda la riqueza cultural que se ha ido acumulando a través de las generaciones y que aún sigue creciendo y que los han hecho suyos por derecho propio. Esta es la riqueza de una cultura oral. Es una cultura vivencial en continuo cambio y adaptación enlazado con tradición e historia de muchos pueblos en un solo pueblo. Y esto es lo que se refleja en la expresión artesanal de la Ciudad de México en sus múltiples ramas. En las diversas manifestaciones artesanales, en sus formas más tradicionales o en las más innovadoras, en sus formas más puras o en sus mezclas, podemos estar de acuerdo o no, nos podrán gustar o no, e incluso podemos o no identificarnos con ellas. Pero lo cierto es que en su gran variedad está la riqueza misma de las artesanas y de los artesanos urbanos. En su arte u oficio, al hacer objetos por su cuenta, les imprime su sello personal, el sello familiar, el sello de su existencia. Al ser información multidisciplinaria, busco continuamente el experimentar con nuevos elementos en el uso de materiales y técnicas. El conocimiento no solo se adquiere a través de la línea familiar, sino también de la comunidad, como son las amistades, los vecinos, las escuelas y las instituciones gubernamentales, incluyendo el uso de herramientas que la tecnología de una sociedad urbana implica, como el acceso al Internet. El ser humano utiliza los materiales según su entorno. La adquisición de estos materiales en la Ciudad de México es en su mayoría en las tiendas. Otros son de cultivo en el jardín de tu casa, otros más son de recolección en parques y vías públicas. Muchos provienen del estado de Nuevo León o de Michoacán, cuando mi familia viaja a sus lugares de origen. Y otros más, que son muy importantes, como el reuso y reciclado de los materiales. Materiales y técnicas diversas. Los integro en mi quehacer artesanal, en donde plasmo mi visión y filosofía de vida personal. Busco estar en respeto y armonía con la naturaleza. Busco dar el reconocimiento a mi familia, a mi comunidad, a mi ciudad. Busco una convivencia sana con los seres que me rodean y busco dar una retribución a la vida misma. En mi trabajo artesanal, como es en los textiles y piel principalmente, expresados en ropa, accesorios y objetos de uso,
Plasmo todo esto y aún más, cuento historias a través de ellos. A lo que me dedico, a lo que se dedica mi familia, del lugar donde vivo, que es Culhuacán, es el pueblo más antiguo antes de que llegaran los aztecas, y que aún hoy en día se siguen conservando tradiciones muy antiguas como la celebración del Fuego Nuevo y fiestas patronales, de la flora y de la fauna e incluso de los que están en peligro de extinción como lo que es el ajolote, que es el axolo, la historia de la prenda o el objeto, lo que son valores y tradiciones, mi apreciación por la belleza, en su forma colorida y texturas, y en particular formas de ver y de vivir mi vida. La acreditación y el reconocimiento van de la mano. Algunas las he obtenido a base de mucho esfuerzo y otras han llegado a mi vida de una forma más fácil. Sin embargo, el uso que se les dé a ambas puede inclinar la balanza a que sea una ventaja o una desventaja. Si el uso es para crecer y contribuir, será una ventaja. Si es para dañar o destruir, será una desventaja. Son herramientas que intervienen en el desarrollo humano, como expresión personal, estatus, bienestar y economía, tanto individual como de grupo, ya sea de familia, de la comunidad o de una ciudad. Independientemente de las acreditaciones como el obtener diplomas, constancias o un título profesional que son los que dicen lo que haces y tus facultades para realizarlo, también son importantes otras como el título de una marca registrada, ya que permite el reconocimiento de lo que eres a través de una imagen que las personas visualizan, identifican, valoran y buscan tu trabajo. Neloa es mi marca registrada. Es una palabra náhuatl que significa mezcla. En esta palabra sintetizo todo lo que es mi visión personal, porque soy una mezcla de culturas y la expreso en lo que hago. De igual forma están las imágenes gráficas como fotografías y videos propios o de medios de comunicación que apoyan, como en este caso, la acreditación y el reconocimiento. Participar en concursos y exposiciones también abren puertas a que la acreditación y el reconocimiento se amplíen. Y en el dinamismo de la tecnología, el uso de las redes sociales puede magnificar el impacto del reconocimiento. Estas acreditaciones son individuales, sin embargo también alcanzan a mi familia al ser parte integrante de ella. También ellos están involucrados y participan en el quehacer artesanal. Mi mamá, Evangelina Salazar Martínez, crea y realiza productos textiles y alimentos artesanales. Mi papá, Everardo Ruiz García, cultiva las plantas vivas y transformadas que ofrecemos en las expoventas donde hemos participado. También ellos han recibido documentos en donde acreditan su participación. Entre los tres participamos y nos apoyamos en lo mismo. Y de esta forma, la vinculación se va extendiendo para la acreditación y reconocimiento a un grupo. Un grupo de amigas hemos hecho una alianza. En un proyecto que nació con el propósito de apoyo y expansión mutua, independientemente de las actividades individuales que cada una de nosotras tengamos o de los compromisos con otros grupos o personas, si una se beneficia, las demás también. Cuando se presenta la oportunidad de compartir un mismo espacio, el trabajo de los tres la organiza y ofrece en la mesa de exposición por la que se queda a cargo, y el trabajo de las demás se toma como propio. De esta manera, las oportunidades de discusión y comercialización, la acreditación y el reconocimiento se multiplican por 3, como la entrevista que nos realizaron en la feria de la Huasteca Potosina en este año. Un grupo de personas participamos en el taller de la formación de artesanos organizado por la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, CDR, y como resultado surgió el proyecto ASHOL, que el Consejo de Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal promovió su acreditación y reconocimiento a través de las exposiciones
exposiciones en el Palacio de Autonomía y en la Asamblea Legislativa. Y esta exposición se tituló El retorno del ajolote, innovación en la artesanía de la Ciudad de México, buscando que el axolotl sea un ícono de identificación de la artesanía de la ciudad. Aún hoy en día, también cuando nos se presenta la oportunidad, los miembros del proyecto Axolotl nos enlazamos los unos con los otros con el fin común de promover y difundir nuestro trabajo, compartiendo espacios como en el caso de la Feria de FUNAR a través de la Subdirección de Fomento a la Micro y Pequeña Empresa y Promoción al Empleo de la Delegación Coyoacán, y en las entrevistas realizadas por el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, en su documental titulado El Amistoma Mexicano, un enigma de la introducción. Esta dinámica nace de la invitación a un espacio de una persona en general, a una persona en particular, y en su generosidad la hace extensiva a los demás compañeros para que también sean los beneficiados. La acreditación y el reconocimiento se amplía y se fortalece en lo individual y en lo colectivo. Asimismo, gracias a estos enlaces nace la conciencia de apoyo de grupo, como el de difundir otros espacios donde algunos miembros del proyecto Axolotl forman parte de estos grupos en sus proyectos particulares, como es la segunda caravana de la ruta patrimonial y turística. De la vida y la muerte de Tláhuac, programada para el 28, 29 y 30 de noviembre de este año, en donde se brinda la oportunidad de seguirnos promoviendo en lo personal y en lo colectivo, y en donde la acreditación y el reconocimiento de ambos proyectos son mutuos y que pueden tener mayores finales. Y ese gran aliciente que en la exposición que hubo en el Zócalo, en la Casa de las Culturas Indígenas, el licenciado Mancera mencionara que este es un espacio que se ha abierto para toda la diversidad de las culturas que formamos parte de esta ciudad. Y me gustaría invitarlos a una reflexión. ¿Qué es lo que está en mis manos, de cada uno, con las manos de cada uno de nosotros, para fortalecer esta acreditación y este reconocimiento? ¿Qué es lo que puedo hacer yo? Creo que es muy importante, o unas preguntas que yo me he hecho, es por qué no existen instituciones a nivel licenciatura o a nivel posgrado que eleven todavía más el nivel de una artesanía urbana o de una artesanía como es aquí de la Ciudad de México. Y también me he preguntado por qué no se ha hecho o por qué no cabe la posibilidad de hacer una cámara de artesanos, en donde creo que esto sería romper paradigmas, sería romper nuestros propios límites, ampliar nuestras oportunidades, darle la importancia y el respeto que se merece a esta artesanía de esta ciudad, en donde es una gran aportación multicultural de esta ciudad. Por mi parte ha sido todo. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias por la invitación y bueno, esta mesa tengo entendido que es políticas públicas. Mi intervención más que nada es sobre una experiencia que tenemos en Tlaxcala sobre la cuestión artesanal, pero también bueno, traigo una información sobre la artesanía a nivel nacional. Hace algunos años, o bueno, siempre he tenido la oportunidad de estar cerca de la producción artesanal porque como lo comentaron aquí,
Vengo de un municipio que se llama San Pablo del Monte, en donde se distingue, entre otras cosas, por que hay un gran número de talleres artesanales que elaboran la talavera. La talavera, que a pesar de que todo el mundo conocemos que es solamente de Puebla, bueno, no hay una región de Tlaxcala que está reconocida también como productora de talavera. Y bueno, también la experiencia que he tenido de compartir con grandes personajes del tema artesanal como Marta Turok, de la cual he aprendido muchísimo, y el trabajo que hemos realizado. El tema en específico es salud y productividad. Cómo las cosas, estos dos conceptos van muy amarrados en el quehacer artesanal. Cuando se me dio el encargo de trabajar para el sector artesanal en el estado de Tlaxcala, una de las primeras actividades que realizamos fue un diagnóstico sobre la situación de los artesanos en el estado. ¿Por qué? Porque bueno, llegamos y veíamos que pues los artesanos nos hablaban de una serie de problemáticas por las cuales estaban atravesando y una serie de necesidades. Entonces nosotros decíamos, bueno, pues para poder generar acciones que tengan que ver realmente para resolver la problemática de los artesanos, pues teníamos que ver qué pasaba primero con ellos. Se hizo un diagnóstico y entonces nos dimos cuenta que en especial había como mayor problema en los artesanos que trabajan la alfarería. Y bueno, en Tlaxcala hay tres municipios importantes que trabajan la alfarería, que es San Salvador Zompantepec, Españita y Tenacheca. Entonces nos enfocamos un poquito más hacia este sector y visitamos taller por taller para ver las condiciones en las cuales se estaban trabajando, y porque precisamente en San Salvador Zompantepec se habían detectado problemas de salud muy importantes en los artesanos que trabajaban el barro vidriado. Problemas desde en los niños, en las escuelas, que había problemas de aprendizaje, había problemas en los productores, en los artesanos, que tenían que ver con la estructura ósea, problemas de cadera, problemas de reumas, de artritis, y como que era algo muy común en esa comunidad. Y entonces cuando empezamos a visitar los talleres, nos empezamos a dar cuenta de las condiciones en las que estaban trabajando. Y bueno, pues que esas condiciones dan como resultado efectivamente muchas cosas, desde la problemática de salud, pero el problema de la producción, o sea, de las artesanías que ellos estaban elaborando, porque nos dimos cuenta, les preguntábamos, veíamos su producto, porque además lo mostraban con mucho orgullo, pero veíamos su producto y desde luego que tenía pues muchas fallas en cuanto a los terminados y en cuanto a la aplicación del esmalte, y desde luego que les pagaban pues cantidades que de verdad decíamos, bueno, ¿cómo ha podido subsistir esta actividad en esta comunidad con esos precios? Porque había cosas que vendían a 3 pesos, a 7 pesos, algunas cazuelitas, ollitas que vendían en esa cantidad, y si uno hacía cuentas, pues en realidad pues no nos sacaban ni siquiera el costo de lo que estaban vendiendo. El problema que les ponían los compradores, que son los intermediarios, era efectivamente, bueno, pues que tenían algunos detallitos de terminado, de aplicación de esmalte, de presentación, y que por eso no les podían pagar más. Entonces, ese era uno de los problemas. El otro problema es que cómo producían. Y entonces empezamos a ver que, en primer lugar, la gente que se dedica a esta actividad en este lugar, pues es la gente pues más pobre, de menos recursos en todos los aspectos, y entonces su casa, que era un cuartito, si es que tenían un cuartito de concreto,
pues era la cocina, era el comedor, era el dormitorio y era el taller. Ahí tenían guardadas sus materias primas. Y el que ya le iba un poquito mejor fuera de ese cuartito, pues tenía ahí un techito, todo ya cayéndose la lámina, en donde ahí hacía su proceso para producir su artesanía. Y el horno, pues el horno era un horno rústico que se estaba cayendo, amarrado con alambres alrededor para que no se terminara de caer el barro o el ladrillo con el que estaba construido, y era esa forma de trabajar. La otra cosa, dentro del proceso, el barro, bueno, van, lo traen, lo acarrean y son pues como piedras de barro que ellos tienen que deshacer. Era parte del proceso para preparar la materia prima. ¿Y cómo lo hacían? Bueno, pues lo hacían con troncos o con piedras, y ahí deshacían el barro así con los troncos y con las piedras. ¿Esto qué significa? Bueno, pues significa un esfuerzo muy grande, y es parte del problema que presentaban de salud, porque pues trabajar, estar moliendo el barro con una piedra o con un tronco, ahí hasta deshacerlo, pues realmente era un trabajo, una parte del trabajo muy pesado. Y bueno, preparar la materia prima, generalmente lo hacían casi a la intemperie o dentro de este cuartito que tenían. Y luego, bueno, lo metían al horno. En el horno pues se tardaba más tiempo de lo requerido, precisamente porque ya estaba en muy malas condiciones ese horno. Y bueno, por lo menos ahí la mayoría usaba leña, porque hay otros lugares como en Tenelcheca que ya no usan leña para cocer los productos, sino usan materiales que quedan de residuos de plásticos y de cosas así que luego contaminan mucho el ambiente. Y luego nos vimos que cuando terminaban, cómo esmaltaban el producto. Y entonces vimos que el esmalte que usaban era la greta. Bueno, en estas condiciones, a grandes rasgos, bueno, las condiciones de los artesanos realmente era precaria. Les preguntábamos, bueno, si les pagan tan poquito, ¿por qué no salen a vender? Decían, bueno, es que no, primero pues necesitamos dinero para salir, vender, y pues no podemos también dejar de producir. Y entonces pues es más fácil que les den los 7 pesos porque por lo menos tienen algo en ese momento en la bolsa, y luego pues ven cómo le hacen para poder adquirir la materia prima. Entonces lo que se hizo fue que, viendo toda esta problemática, lo que se hizo fue coordinar acciones con FONAR, pero también con otras instancias del gobierno del estado, con la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, con SEDECO de Tlaxcala, y empezamos a ver, bueno, ¿cómo vamos a resolver esta situación? O sea, si los artesanos, en primer lugar, se tiene que modificar la forma de cómo preparan el material, pero para eso pues tienen que tener las condiciones necesarias y los espacios necesarios para también hacer este trabajo. Por otro lado, también ver qué podíamos hacer con los hornos, o sea, porque seguían quemando leña o siguen quemando leña, y luego pues están esmaltando con productos que tienen plomo. Entonces lo que se hizo fue armar un proyecto interinstitucional muy coordinado, en donde, en primer lugar, la presidencia municipal tuvo un papel importantísimo, y eso es fundamental, porque son las autoridades más cercanas a la gente, a la población. Entonces, si el presidente municipal o la autoridad municipal más cercana no está comprometida con esto, difícilmente realmente se pueden bajar algunos programas o algunos apoyos a este sector. Entonces, lo que hicimos es que el presidente municipal en ese entonces nos apoyó muchísimo, de verdad fue un compromiso que hay que reconocer,
y se armaron algunos programas, se bajaron algunos recursos, algunos a través de FONAR, otros a través de SEDECO, otros a través de la presidencia municipal y otros directamente del Fideicomiso Fondo Casa de Artesanías. Y entonces se armaron, se platicó con la gente y hay gente que decía que había que seguir moliendo el barro a mano, que porque si lo molían con un molino pues ya no tenía el mismo efecto y entonces pues que mejor se siguiera moliendo a mano. Pero entonces hay otros que decían que no, que algunos incluso ya tenían ahí un molino de barro y que no, pues no afectaba nada en el terminado o en el proceso de elaboración de la materia prima, del barro. Y entonces, por decisión de la mayoría, se recibió un apoyo. Una parte puso el ayuntamiento y otra parte puso el Fideicomiso Fondo Casas de las Artesanías. Se creó un fondo y se adquirieron algunos molinos que se les proporcionaron a los talleres artesanales molinos de barro. Luego el gobierno del estado también creó un fondo y se les apoyó. Una parte lo pusieron los artesanos porque se organizó a todo el grupo de artesanos y ellos dijeron, bueno, nosotros vamos a aportar nuestra mano de obra y que el gobierno del estado nos apoye con material, y entonces se les dieron paquetes para desde láminas de cemento, varilla, y ellos construyeron unas pequeñas tallercitos en donde pudieran ellos ya tener en donde hacer este proceso de elaboración de sus artesanías. Y luego, en coordinación con la Secretaría de Salud, se trató de, bueno, luego les platicaré un sistema que hay allá también de salud con el IMSS, pero viendo de este proyecto, se hizo el proyecto para incluir a la mayoría de los artesanos que no estaban en el Seguro Social al programa de ¿cómo se llama? De Seguro Popular. Pero teníamos un problema en ese programa porque no todas las enfermedades y el grado de avance que tenían las enfermedades de los artesanos podían acceder a lo que cubría el Seguro Popular. Y luego a través de FONAR, ¿qué se hizo? A través de FONAR nos apoyó muchísimo en o la rehabilitación de sus hornos, ¿sí? Porque algunos no quisieron cambiar a hornos de gas precisamente por los costos de producción y por el tamaño de que ellos producían. Y entonces se les rehabilitó sus hornos tradicionales, y en algunos casos cuando los artesanos sí quisieron organizarse, ya sea por familias, porque ahí hay familias grandes que se dedican a esta actividad, y entonces se les apoyó con un horno de gas. Pero había otro problema, lo que también ocasionaba problemas de salud, que era el uso de la greta. También fue a través de FONAR. Ahí uno de los impulsores muy importantes es Mario Covarrubias, que estuvo trabajando muchísimo ahí con nosotros, y también a través de la COFEPRIS, en coordinación con la COFEPRIS, se impulsó mucho el de platicar, sensibilizar mucho, primero a las autoridades, luego a los artesanos, sobre el uso de la greta. Se les mostró cuáles eran los daños que ocasionaba el uso de este tipo de esmaltado, y entonces se creó un programa para sustituir el uso de la greta con otros productos que no tuvieran plomo. Se logró un avance muy importante porque efectivamente yo creo que del 100% de las familias que producían o que esmaltaban con greta, logramos un avance como del 70%.
en donde la mayoría ya no usaba, ya no esmaltaba con greta y esmaltaba con unos nuevos esmaltes que no contenían plomo. Pero aquí nos enfrentábamos con un problema. ¿Y por qué el otro 30% se resistió mucho a poder producir con este esmalte? Es que decían, es que ¿saben qué? Quienes compran el barro vidriado, lo que les gusta es el brillo. ¿Y quién le da el brillo al barro vidriado? Pues lo que ellos dicen que es la greta. Y efectivamente sí se notaba una diferencia. Se notaba una diferencia de un barro vidriado con greta, esmaltado con greta, y un barro esmaltado con productos sin greta. El que es con productos sin greta tiene un brillo menor, ¿sí? Y el otro tiene un brillo pues más bonito, casi así un espejito. Y entonces muchas veces el comercio, incluso nosotros cuando compramos una cazuela o cuando compramos algo, pues nos gusta ese brillo, pero realmente ese brillo se lo da la greta. Entonces nos enfrentamos con esta situación porque nos decían los artesanos, es que saben que si yo produzco, quito la greta, voy a vender menos, ya no me lo van a comprar, la gente que viene a comprar ya no lo quiere, porque a la hora de comercializarlo tiene problemas, a la gente le gusta que brille. Entonces lo que se hizo fue que para poder, se hicieron varias pruebas y para que la gente accediera, porque además la gente no puede echar a perder una quema, como le dicen. Para ellos, perder una quema es perder lo poco que tienen de inversión ahí. Entonces lo que se hizo fue que FONAR apoyaba que en las quemas que se echaran a perder en este proceso de aprendizaje de la aplicación del nuevo esmalte, se les pagaba, o sea, se les compraba ese producto, pues, y se les pagaba lo que habían invertido para que ellos no perdieran y se volviera nuevamente a hacer otra, pues seguir trabajando y mejorar la aplicación de este esmalte. Y bueno, como les decía, se logró avanzar en un 70%, pero a lo que quiero llegar es cómo la salud de los artesanos tiene que ver mucho con la productividad. Porque entonces nosotros al final hicimos una evaluación de cómo habíamos encontrado que producían los artesanos y cuánto les pagaban por sus productos, que eran había cosas que les pagaban en 3 pesos y cosas que les pagaban en 7 pesos, y cómo al final de este proceso que llevamos casi 4 años, el proceso, porque no fue un proceso que duró meses ni un año, fue un proceso que llevó varias etapas, cómo en ese proceso los artesanos lograron producir cosas de mayor calidad y algunos lograron vender directamente sus productos, a salir a vender directamente sus productos y ya evitar esta parte del intermediario. Ahora, en Tlaxcala es un estado que creo que es el único en la República Mexicana en donde los artesanos cuentan con, antes del Seguro Popular, cuentan con seguro, son derechohabientes del IMSS. Esto fue a finales de los 80s, lo impulsó una antropóloga, que es la antropóloga Yolanda Ramos, en ese entonces, y el gobierno del estado, y desde entonces hay una partida presupuestal especial para que los artesanos en el estado sigan teniendo pudiéramos decir, este derecho. Ahora, del total de artesanos que hay en el estado, solamente un porcentaje que pudiéramos decir como un 20%, que es el que cuenta con este tipo de seguridad, porque el recurso no ha sido suficiente. Del total de artesanos que teníamos nosotros registrados en el estado, son aproximadamente unos 400 entre 400 y 450 son los que tienen esta prestación del seguro social, y que no solamente es para el artesano productor, sino también para su familia, o sea, la esposa y 2 hijos. Y se redujo a 2 hijos porque, pues si no, el recurso se iría en unas cuantas familias. Y el costo de tener el seguro social
iba entre 2.500 entre 1.500 a 2.700 pesos, porque depende de la edad que tenga el artesano, es el costo que se paga anualmente. Y nos dimos cuenta que los que tenían seguridad en la salud, pues tenían como menos preocupaciones en este caso, y la productividad era un tanto mayor. Yo tengo, como se me está acabando el tiempo, traje algunos datos que están ahí, que podemos ir bajando y que lo voy a dejar. Estos datos los saqué de un documento que está, que es de una página de FONAR, pero que es muy importante. Ya no lo voy a comentar porque ya tengo muy poco tiempo, pero a lo que quería llegar es cómo el sector artesanal está considerado, según la encuesta, una encuesta que se hizo en el 2008, Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, que hizo el INEGI. Ellos dicen que en ese entonces había 544.457 artesanos, de los cuales el 67% se encontraban en condiciones de pobreza de patrimonio. Y esta pobreza de patrimonio dice que son los que tienen insuficiencia del ingreso para adquirir la canasta alimentaria, así como realizar los gastos necesarios en salud, vestido, vivienda, transporte y educación. Y no solamente yo diría que no solamente en pobreza de patrimonio, yo creo que también hay artesanos todavía que tienen el problema de la pobreza alimentaria, que es todavía mayor, porque no tienen lo suficiente ni siquiera para la canasta básica del alimento diario. Por eso hay una parte que me encantó de un texto de la doctora Victoria Novello, que dice: la separación de los productores y sus obras en el terreno de la admiración tienen un ingrediente de discriminación cultural en la apreciación estética. Esto genera una gran contradicción. Se otorga valor simbólico nacional a ciertos objetos como expresión de una cultura, cuando sus autores no tienen las condiciones ni materiales ni artísticas para ejercer ni la libertad de creación artística ni la decisión frente a sus obras. O sea, efectivamente, si los artesanos están produciendo, ¿sí?, y con las mínimas condiciones que deben de tener para producir, bueno, hay veces en que hemos escuchado, y a mí me ha tocado escuchar, que dicen: ay, esa artesanía está horrible, o sea, está muy mal hecha. Pues sí, a lo mejor desde su punto de vista es eso, ¿no? Pero si nosotros revisamos las condiciones en cómo producen y cómo adquieren sus materiales, bueno, pues creo que eso era la primera parte que se tendría que resolver para que ellos puedan producir, o para que ustedes puedan producir en las condiciones en que deben de producir y obtener así un resultado esperado. Bueno, este es un tema muy grande, ya no tengo tiempo, ¿verdad? Muchas gracias, pero bueno, es una experiencia que yo quise compartir y que yo creo que hay que considerar para el desarrollo de algunas políticas públicas. Gracias. Juan Jiménez Izquierdo es promotor cultural, es maestro, profesor de primaria y director de teatro, coordinador de talleres y eventos especiales en el programa de Alas y Raíces a los niños de Conajunta, autor de artículos sobre juguetes populares y de los libros de la cartonería popular. Aquí ahora si me ayudas, Juan. El nombre del libro es también otro de sus libros, Hablando de una leyenda, El diablo en la vecindad, y mi clase de teatro, entre otros.
Ha sido creador de la Feria de las Calacas y de la Feria de la Cartonería durante varios años y bueno, ahora sigue trabajando como promotor cultural de manera independiente. Bienvenido, Juan. Gracias. Bueno, pues por lo que en mi formación yo no tengo la habilidad y que me da a veces envidia y coraje del artesano, ¿sí? Veo los trabajos que hace y dices, ¿por qué no hacerlo, no? Yo creo que mi ámbito de promotor, de impulsar la artesanía, surgió desde pues, mi niñez, que tuvimos muchos la suerte que no había juguetes electrónicos y que el juguete artesanal era lo que se daba, ¿sí? Esos juguetes, recuerdo, había un puesto en un mercado que se llamaba Lucrecia Toriz, que nunca supe quién era esa señora, pero era un mercado improvisado y allí había un señor que vendía juguetes pero temáticos dependiendo la feria. Si era Semana Santa, te vendía Judas, matracas. Si llegaba el jueves de Corpus, las mulitas. En las fiestas patrias te vendían los cascos, los chacos, espadas de madera. Eso a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Que cómo iba cambiando. Posteriormente llegaron a mí unos títeres de barro, de esos que hacían en Xochimilco, que eran de barro y tela con un alambrito, y pues se me ocurre hacer una función de teatro, ¿no? A lo mejor ya traía allí las ganas de hacer teatro. Con otro amigo hicimos nuestro teatrito en una caja, invitábamos a los vecinos y jugábamos con los títeres, pero veíamos que las funciones, pues, se han de imaginar, ¿no? Así improvisadas, pues se nos iba el público, ¿no? A los 10 minutos ya no había gente. Entonces, pues, ¿qué podíamos hacer? Quería yo seguir con el espectáculo. Entonces se me ocurrió que les aventaba en plena función dulces, ¿no? Entonces ya la tercera función tenía lleno el patio, ¿no? De niños. No veían la obra, ¿no? Sino veían los títeres, los dulces, que esperaban a ver a qué horas volaban títeres, o dulces. Después, ese fue mi primer contacto realmente con las artesanías, hasta que posteriormente ya en la adolescencia los dejé. Y estudiando en la escuela de teatro, llegó un maestro francés. Eso sí, a veces uno se siente así como malinchista, pero llega y nos da un curso de títeres, y un día llega con un montón de juguetes de madera. Y le digo, ay, ¿dónde los conseguiste, no? Me dice, no, pues en el Museo de Arte e Industrias Populares, que está ahí enfrente del hemiciclo Juárez. Y yo no lo conocía, ¿no? Así como que dices, ¿ese lugar qué es? Entonces al otro día me lanzo al museo, llego, y pues tenía allí una exposición que aquí está un compañero, Miguel Ángel Tinoco, que había sobre el juguete, y vendían juguetes de una gran variedad. Y bueno, ahí me gasté mi quincena, y desde allí me propuse, dije, no, pues yo quiero tener un museo como este, ¿no? Voy a empezar a juntar juguetes, y posteriormente empecé a juntar juguetes populares. Hasta ahorita yo creo que tengo más de 2000, ya los juguetes me están sacando de la casa. Y entonces fue cuando me seguí otra vez interesando en la artesanía. Para eso fui un día en los 80, 90 a Mixqui con la idea de encontrar juguetes artesanales. Y mi sorpresa fue de que no había nomás las calaveritas de azúcar o los ataúdes que se jalaba su hilito, ¿no? Y parecía que estaba en Tepito, ¿no? Había los discos pirata, camisetas, pero no encontraba algo relacionado con los juguetes populares. Por suerte llego a Conaculta a trabajar en las raíces, y acordándome de esa feria, de esa experiencia en Mixqui,
y con la ventaja, porque sí fue ventaja, llegaron nuevos jefes que realmente no sabían nada. Entonces aproveché la ocasión para decirle que por qué no hacíamos una feria de calacas en la cual se vendieran juguetes populares y hubiera algunos espectáculos para niños. Para eso hablé con Alejandro Román, que era el que coordinaba conmigo las actividades que hacíamos en el CNA, y pues mi jefa me dijo primero, ¿cuánto cuesta, no? Es así como, le digo, pues no tengo ni idea, hice el proyecto, me dice, no, pues nomás hay 15,000 pesos. Le digo, no, pues a ver cómo lo hago. Le hablo a Alejandro, me dice, pues que nos prestan los espacios. Vamos a hacer la feria. Empiezo a armar el proyecto y lo primero que me enfrento es de que, hijo, son artesanías. Aquí hay una dirección de culturas populares. Me lo van a echar para atrás, ¿no? Porque van a decir que estás metiéndote en las artesanías. Pero dije, no, pero pues esto es para niños, ¿no? Van a ser artesanías para niños. Y con esa justificación me dieron la oportunidad. Pero ahora lo venía lo más difícil, ¿dónde conseguir artesanos? ¿No? ¿Dónde conseguir artesanos? Sabía que vendían en el Museo de Culturas Populares y otros que venían. Entonces me iba sábados y domingos a Tláhuac, a todos los pueblos, a buscar. Para eso nadie quería, ¿no? Aventarse la aventura. Emboleté a algunos egresados de la Escuela de Artesanías que sin experiencia como yo en hacer una feria, pues embarcaron, ¿no? Hicieron sus piezas y fuimos como unos 15 artesanos que estuvimos y nos dieron un espacio al aire libre en medio de un árbol, los que han ido a las áreas verdes del Centro Nacional de las Artes, alrededor. Pues esa era nuestra feria. Para eso monté un espectáculo en la cañada que se llamaba Un Paseo por los Muertos, donde iban con música, iban apareciendo narradores. Pero nuestros 15 artesanos, pues allí en el sol, que nos achicharraba de repente, y luego para variar nos llegaba la lluvia, corre con tus puestos a las instalaciones que estaban poniendo de la feria, ¿no? Entonces era todo un martirio. Y luego un día nos llega una invasión de abejas, ¿no? Entonces como que todo nos pasaba, pero no se vendió. Así que, digamos, vendieron. Hay como una compañera que está aquí que creo que le duraron 10 años sus piezas que yo le marqué. Le dije, estas, porque a mí me gustaron, y entonces, pues, pero ahora ya salen más caras porque ya llevan tradición, ¿no? Entonces siguió la feria. El segundo año nos dejaron otra vez en ese espacio. Ya para el tercer año me dieron ya dinero para las carpas. Había llegado otra administración, por suerte, ya me dieron dinero para poner carpas. Para ese tiempo me decían, ¿cuál va a ser el criterio para escogerlos? En ese tiempo ya no éramos 15, éramos como 60, ¿no? Y me decían, allí, ¿cuál es el criterio? Luego, mira, el criterio va a ser, uno, que sea el productor, y el segundo, que sea relacionado con muertos. Entonces, cuando llevaban sus piezas, una jefa, ay, esa está fea, esa está bonita. Y le digo, es que, ¿cómo vas a quién tiene aquí la capacidad de los funcionarios que estamos aquí en saber qué está feo, qué está bonito del artesano, ¿no? Estábamos en eso alegando cuando llega la directora y habían llevado una calavera, así casi toda en partes, en una base, que era la que me habían criticado, ¿no? Ay, mira qué fea está. Y esa calavera llega la directora y dice, ay, qué padre, ¿quién la hizo? Y entonces todos los demás se quedan, ay, ¿qué pasó, no? Y entonces así seguí luchando para que la feria estuviera vigente, ¿no? Fue creciendo en artesanos, en espectáculos, y que en broncas una vez el Senar tuvo una huelga y que seguro iban a cerrarlo. Y nos llega la directora del Senar así muy fácil, 3 días antes. Oye, se suspende la feria. Le digo, oye, no friegues, ¿no? Si tú tienes tu sueldo, ¿no? Y ellos ya hicieron su producción, ¿cómo vamos a dejarlos fuera, ¿no? Entonces tenía yo la suerte de conocer
feria. Dice, ¿qué necesitas? Pues una carpa y baños. Sí, que me los da, ¿no? Y luego me entero que la feria, que los trabajadores iban a tomar el cenar hasta el 20 de noviembre. Entonces son cosas de que a veces el funcionario, para ser promotor, primero tienes que amar la artesanía. Y la segunda, convencer a las autoridades cada 6 años. Ese es el problema. Cada 6 años, a veces como amanecen de ganas, te dicen sí, y al otro día no, que siempre no. Otro punto que yo peleé mucho en esta feria, que no se les cobrara, porque se gastan en presupuestos en otras cosas, ¿no? ¿Qué costaba unas carpas y unas mesas? Entonces que no se les cobrara. Y era una condición para que si el artesano no vendiera, de repente no me fuera a meter cosas chinas o refrescos, sino que no se perdiera la identidad de esta feria. Para esta ocasión ya llevamos 14 años luchando. La feria de unos 15,000 pesos que me dieron de presupuesto, ahora cuesta casi 1,5 millones. Los artesanos han seguido peleando porque no crean que ha sido fácil. Yo ya no estoy en Conaculta, dejé hace tiempo, unos 4 años, pero ya no me quería embarcar y se me ocurrió en la delegación de Venustiano Carranza, porque ahí ven muchos cartoneros, hacer otra feria de cartoneros, ¿no? Y ahí voy a embarcarme otra vez, hablar con el delegado, con los de cultura, y lo peor es que terminas poniendo el dinero, ¿no? Así como promotor, pues ya no es negocio, ¿no? Ya casi así como me decían que tenía un fonquita, ¿no? Porque pues, siempre faltaba dinero y bueno, pues ahí va, oye, que vamos a meterle híjole, pues ahí va. Entonces, pues es casi como amor al arte, amor a la artesanía. Quise hacer un museo, sí, bueno, así rápido, me daban en la delegación de Venustiano. La cosa es que tienes que tener cuates también para eso, ¿no? Y aparte de cuates estamos convenciendo. Le dije que si hacíamos un museo, yo donaba mi colección y me daba 30 millones, ¿no? Que es un montón. Pero hicimos la maqueta y yo quería un museo de primer mundo para que tuviera pues, el respeto que deben de tener nuestras tradiciones, ¿no? No una casa adaptada, ¿no? Yo quería un museo, era un valero gigante, y donde había un centro donde iba a haber de capacitación. Era así como que el sueño, ¿no? Casi de las 1,000 una noche. Y resulta, para que jugaran los niños iba a haber un deportivo, pero no en vez de que jugaran, sino que les enseñaran a jugar trompo, canicas. Hicimos una maqueta padrísima, pero resulta que se disparó a más de 150 millones. Entonces me dice el delegado, oye, ¿sabes qué? Se quedan sin servicios los 3 años la delegación si lo hago, ¿no? Y le digo, oye, pues vamos a decir a Marcelo, ¿no? Que él entre. No, porque él es de otro grupo. Y se va a quedar él con el crédito. Y entonces dije, no, pues me llevo mis juguetes, ¿no? Casi así como los niños. Me llevo mis juguetes y los dejo en mi casa. Entonces, a lo que yo siempre he admirado mucho al artesano, por lo que me dio de niño, ¿sí? Quizás los que nos tocó jugar todavía en la calle y que ahora ves a los pobres niños sentados con su compo y que les das un trompo, un valero, y a veces decimos, ¿por qué hay tanta violencia? ¿Por qué ya no hay un respeto, ¿no? Por las instituciones. Si se fijan, el juego realmente era una cuestión que nos enseñaba muchos valores, aparte de habilidades y destrezas. Ahora pon un niño a correr y verás que se cansa luego, o dale que corte con las manos un papel y no lo cortan los que dan talleres, ¿sí? Y había un respeto, unas reglas que tenía el juego. Si tú jugabas canicas y eras el dueño de las canicas y hacías trampa, aunque fueras muy buenazo, si hacías trampa te quitaban, te corrían los niños, ¿no? Porque sabían que en el juego hay un mundo de reglas y que esas reglas se tenían que respetar.
Entonces, ahora en la actualidad, cuando ya está el juego hecho en una máquina, pues esas reglas ya se perdieron, ¿no? Aunque les metan clases de civismo y que les expliquen, no es cierto. El juego te lo daba por sí mismo y era una aportación realmente de nuestros juguetes, ¿sí? Entonces, pues, siguiendo así como de mecenas, hice un libro sobre Avándaro, que se vendió mucho. Quizás, pues, que lo invierto en hacer uno de cartonería, pues que se queda con, todavía me preguntó un cuate, ¿no? ¿Y cuántos has vendido? Le digo, pues dime cuántos tengo, no tengo como 800, ¿no? Y entonces, pero no importa, ¿no? La cosa es hacer las cosas por el amor al arte, ¿no? Y sobre todo al arte artesanal, y decir a los funcionarios, por ejemplo, había una funcionaria nueva que me decía, ¿para qué quieren calaveritas de barro? Si ya tenemos calaveritas de azúcar, ¿para qué vendemos de barro? A ese nivel, ¿no? Entonces decía, híjole, tenemos que primero motivar al funcionario, y no se crea, era súper difícil, ¿no? Yo, gracias a que tuve la suerte de que las 4 directoras con las que estuve, las pude convencer, ¿no? La última fue la que sí me dijo, ¿sabes qué? Vamos a meterle iluminación. Y después ya se quedó la feria y creció. Espero que yo dejé con 100 artesanos, ¿no? Todos productores, era lo padre, ¿no? ¿Y qué pasó? Ahora pues hay nomás como 60, 40, porque el espacio está reducido. Entonces yo los he invitado a los artesanos del Día de Muertos, que somos como 100, pues que se junten, hagan un gremio, ¿no? Porque ya llevan 14 años trabajando sobre este tema, ¿no? De la juguetería y la artesanía de Día de Muertos. Bueno, pues yo es así rápido mi experiencia como promotor y luchando con las autoridades siempre, ¿no? Esa ha sido mi bronca, de que a veces no me dicen sí, y al otro día como amanece enojado, no, que siempre no. Entonces, pues, yo los admiro mucho, y que gracias a ustedes pues mi colección sigue creciendo. Espero algún día sacarme el melate, porque no lo veo por otro lado, para poder crear mi museo. Gracias.